Hola, mi nombre es Pablo Medina, nací en Colombia, en Bogotá, el 3 de febrero de 2004, ya casi cumplo años. Bueno, mi núcleo familiar está compuesto por mi papá, el cual tiene una frondosa barba y el pelo largo y una gran frente. Por otro lado, está mi mamá, la cual es un poquito de temperamento complicado en muchas situaciones. Y después está mi hermano menor, el cual le sacó un año y medio, Daniel, Liliana, Samuel. Y ahí abajo dibujé las edades. Y mi gatita Eva, que tiene 4 años humanos. Bueno, aquí me estoy dibujando con el pelo largo porque cuando era chiquito lo tenía largo. Desde muy pequeño me empezaron a gustar los dinosaurios por Jurassic Park y todo esto. Y también el espacio, eran cosas que me fascinaban. Entonces, pues me acuerdo que mis papás me inculcaban mucho la lectura y me daban libros sobre esto. Eran libros para niños, pero eran muy chéveres. Entré a Magic Years, el jardín en el cual estuve, y mis papás decían que yo tenía una coronita y que era el rey porque mi abuela trabajaba ahí, entonces cuando quería algo, pues me ayudaba a tenerlo, mi abuelita Nancy. Vivía en unos apartamentos en el 12.º piso. Yo me acuerdo que una vez le lanzamos una bomba a una persona la cual tenía una sandía, se le cayó y se le rompió. Tenía un hámster que se llama Lily y una tortuga que se llama Rock en ese apartamento. Uno de los mejores recuerdos fue cuando mi papá me regaló el Wii, la cual fue mi primera consola de videojuegos que además tuve aquí. Tratar de rellenar el ojo, pero no pude. El caso es que fue la primera consola que tuve y es de los mejores recuerdos que tengo. Jugaba Star Wars y bueno, todos los juegos que salían ahí en pantalla. Bueno, además de esto, me acuerdo que cuando empezamos a buscar colegios, aquí ponía las iniciales, me fui por Gimnasio Campestre de los Cerezos porque era muy parecido a Lazy Town, una serie que me fascinaba de chiquito. Bueno, yo tenía un peinado de honguito en esa época, entonces pues ahí fui cuando conocí a Cortés, el cual era literalmente yo, pero de colores contrarios. Me acuerdo que me gustaba participar muchísimo en el show de Navidad de mi colegio, aquí me estoy dibujando y bueno, a mí me gustaba ser parte del elenco actoral de ahí. Ahí fue cuando desarrollé creo que yo mi gusto por la actuación y participar en todo ese tipo de eventos. También en esa edad era muy inquieto, entonces los profesores se solían poner bravos porque no me podía quedar quieto en los salones y hacía mucho ruido. Entonces me metieron a terapia ocupacional, la cual llegué hasta el 50%, por así decirlo, del progreso para que lograra salir de esto. Porque en esta edad estaba en una plazoleta en mi colegio, esas son unas tejas, y bueno, un montón de personas estábamos ahí. Y yo estaba un poco al lado, eso es de lo que yo me acuerdo. Después yo por querer cruzar al otro lado de las personas, porque pues, quería cruzar un muro. El muro no era tan grande, pero bueno, es una representación. ¡Pum! Le pegué al extintor y me cayó en la mano. Me acuerdo, y aquí viene un poquito de violencia gráfica, el extintor me quitó el dedo de un totazo, de un hachazo. Aquí pongo Jere, Graphic Content, de 18 años, porque pues sí fue un poquito fuerte esa situación ahí. Luego, pues nada, duré con un yeso aproximadamente un mes y luego volví al colegio, el cual les explico por qué más adelante llegué. Me regalaban muchísimas cosas, estas eran las más importantes, las que logré recalcar ahí, les que dibujo. Y además era nuevo en un conjunto, yo recién me mudaba, entonces apenas tenía muchos amiguitos y todo. Después viajamos a Villa de Leyva y creo que aquí vino una de las partes más importantes para mí. Me regalaron a mi gato, el cual se llama Señor Gato. Era de color negro, pero no me iba a poner a dibujarlo todo negro porque me da bastante tiempo. El caso es que volví a Gimnasio Campestre Los Cerezos porque mis papás hicieron un acuerdo económico con el colegio y fue yo creo que una de las decisiones más importantes en toda nuestra vida porque con toda esa plata que pudimos haber sacado decidimos volver al colegio. Entonces eso fue muy importante. 2 años después no sucedió nada, pero yo creo que lo más importante fue que me corté el pelo y bueno, crecí un poquito. Entonces ya mi pelo no era tan mono, sino se volvió como café, tristemente. Y también me acuerdo que en ese año justo tuve mi primer viaje a Europa. En otras ocasiones ya había tenido para lograr viajar, pero estos fueron los países que visité en ese viaje. Yo me acuerdo que en Ámsterdam, para mí los coffee shop eran algo súper miedoso y yo me acuerdo que en Ámsterdam tuve muchísimo miedo. También en Dinamarca cogí mi primer crucero, el cual fue hasta Noruega. Y una cosa aquí, en París me picó una abeja y empecé a gritar en mitad del lugar. Yo la verdad es que le tengo pavor a las abejas, entonces fue unas cosas que me recuerdo. Después en quinto de primaria tuve el PEP, lo cual era una presentación de 2000 palabras. Era, ahí dibujé como yo me veía en ese momento porque trasnochaba mucho. Y además desarrollé, digamos que mi afición al fútbol. Entré a la Academia Alexis García en Cajica, la cual es prestigiosa, ha sacado muchos futbolistas. Yo me acuerdo que en sexto fue un año difícil porque me alejé de las demás personas, simplemente no cabía, pero para resolver eso decidí empezar a ser yo. Yo creo que es de las decisiones más importantes que jamás he tomado en toda mi vida.
Luego en séptimo grado fue que conocí a Melo, uno de mis amigos que a día de hoy, y a Capi, uno de los, bueno, se llama Nicolás, pero le decimos Capi, a mi mejor amigo, entonces me acuerdo mucho. También ese año dejé el fútbol y me dediqué al parkour, yo sé, es un salto un poco distante entre los dos deportes, pero es muy importante. Yo creo que fue las decisiones más importantes que jamás tomé en mi vida, porque el parkour me enseñó a tener confianza. Entonces era de las cosas más importantes. En octavo pues empecé a descubrir lo que era como ir de fiesta y tener una vida social mucho más amplia. No pasó mucho en noveno. Yo me acuerdo que fue cuando conocí a María, mi actual pareja. Entonces es de las cosas más importantes, con la que llevo 3 años, como ahí mostraron en el dibujo. Y ese mismo año me recetaron gafas. Yo tenía que usarlas desde muy chiquito, pero nunca hice caso. Entonces, pues nada, me tocó empezar a usarlas de manera permanente. Y luego ese año entró lo que vendría siendo el COVID-19. Entonces, pues nada, aquí estoy dibujando mi casa, pero pues nada, aquí lo puse como entre rejas, intenté hacer unas rejas, se ve un poco feo, pero pues nos toca quedarnos encerrados, nada que hacer. Esto es como era mi casa y el problema que yo creo que empecé a desarrollar fue de convivencia en la familia. O sea, yo comparto una habitación muy grande con mi hermano y un mismo baño, entonces yo estaba todo el tiempo estresado porque no tenía mi espacio personal, entonces yo no podía, no más, simplemente no podía más en esa situación. También tuve que dejar el parkour porque previo a la pandemia, un poquito meses antes, tenía un dolor en la espalda que no me lo permitía por una lesión y además estábamos encerrados. Luego en décimo fue muy raro porque el colegio fue mitad presencial y virtual. Ahí pongo como las cosas, los pros y contras de estar presencial y virtual. Al final pues decidí ir virtual, pero ya casi al final, o sea, decidí ir presencial. Creo que era lo mejor para mí en ese momento y nada, me fue súper bien. Ese mismo año también tuve COVID, pero lo peor de todo es que en esa época no había vacuna, entonces era miedosísimo. A pesar de todo eso, logramos viajar a Río Hacha con mi novia para hacer labor social para CAS, que es un programa de la IBI, el programa internacional que tiene mi colegio. Tenemos que hacer unos labores, entonces entre esos dábamos tips de inglés. El lugar donde estábamos era Jerónimo Emiliani, muy buena fundación. Luego en 11 fue uno de los más importantes de mi vida, donde fui personero, bueno, fórmula de personería, la cual tuve que dejar por otras cuestiones. También hice el guión del show de Navidad del que te mencioné cuando era chiquito. Y aquí pasé el Ivy, le pegué al Ivy, tuve 25 y 40 y se pasa con 24. Un resultado pero de todas formas pues fue importante porque era muchísima plata lo que está en juego. Hice mi monografía en Business Management sobre Tencent, una empresa de tecnología súper grande. Pero ese mismo año mi gatito falleció, señor gato, el que te mencioné que teníamos en Villa de Leyva. Fue una de las decisiones más difíciles, era sufrir o ponerle la vacuna, la cual la vacuna era mejor para él. Entonces aquí descubrí que a veces para ser mental y fuerte se necesitan ambas para tomar decisiones importantes. Luego en junio tuve mi graduación, en la cual nos fuimos para Cartagena, o bueno, Cartacho, como dirían algunos. Y nada, pues fue fiesta, muy, muy chévere, fue una experiencia increíble con mis amigos, mi novia, bueno, todos los que estábamos ahí en ese momento. Una de las mejores situaciones que jamás he tenido en toda mi vida. Luego entré al gimnasio en julio, me estaba volviendo suerte y para mí subir 4 kilos fue uno de los mayores méritos porque yo siempre he tendido a ser muy flaquito. Luego en octubre tuve un viaje y aquí te estoy poniendo como el lugar a donde íbamos. Otra vez tuve un viaje solo con mi papá. De las cosas que más recuerdo fueron los Alpes suizos. Conocí Venecia, una cosa increíble. También fui a Barcelona, vi un Barça-Bayern en UEFA Champions. El Barça perdió y además en el Camp Nou, pero no importa. Y una de las cosas más importantes fue conocer Studer, la empresa de mi papá, la cual se dedica a soluciones renovables. Ahí más o menos te puse una descripción de lo que vendría siendo. Entonces aquí decidí irme por este tipo de cosas que dibujé. Es de lo que más me interesa. Luego en noviembre volví a Colombia, entré a la Alianza Francesa, bueno, aprender francés obviamente estuve un mes a uno y además me dieron muchísimas ganas de estudiar en el exterior, acompañado del viaje que yo tuve en ese momento. Luego en enero, eventualmente, fue cuando entré a la Universidad del Externado, donde fui administración, enfoque, cómo sobrevivir y qué es lo que quiero. Son preguntas que me salen en este momento y vivir en la universidad. Fue un mes de muchísimos cambios, entonces pues todas estas preguntas me nacieron a partir de haber ingresado ahí. Y yo veo que en Colombia no veo mi futuro, me gustaría estar afuera, pero más que para salir es para aprender. Así que como conclusión, estas fueron las conclusiones que yo saqué, de las cuales pienso que quedarme en gimnasio campestre Los Cerezos fue de las cosas más importantes, aprender a ser yo, escoger la carrera a pesar de las incertidumbres, rodearme de personas que quiero, aprender a vivir con el cambio y sobre todo mi novia.